Bienvenidos, bienvenidas todos a una jornada yo creo que muy bonita. Hoy vamos a hablar de cómic y vamos a hablar de arte. De uno de los grandes artistas de nuestra época, de los grandes artistas vascos. Y lo vamos a hacer con un gran especialista. Un especialista casi de forma fortuita. Vamos a ver un poquito cómo nace un libro maravilloso que ya tiene un tiempo, pero que lo comentábamos mientras preparábamos la charla. Yo creo que lo bonito de los libros es que pasen ese tramo de la novedad para convertirse en libros que se mantienen en el tiempo. Yo creo que en el caso del mapa de Chillida se da la voluntad y se da el caso, que es un libro que podemos leer hoy y podemos leer dentro de 10 años y esperemos que se mantenga vivo en las librerías. Antes que nada, vamos a presentar a nuestro gran invitado, David Marto. Fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Y bueno, la primera pregunta obligada es ¿qué es el mapa de Chillida? Vale, pues el mapa de Chillida es un cómic divulgativo, ¿no? Sobre la obra y el mensaje de Chillida, pero no es una biografía. Yo nunca quise hacer eso. Entonces, a través de una chica, una estudiante de Bellas Artes, que se llama Marta, pues he ido contando, he ido acercando, digamos, eso, toda su obra, bueno, no toda, su obra pública, porque al final es una ruta que va haciendo por España y va visitando obra pública que hay de él, y de esa forma pues el lector va conociendo un poco pues su mensaje, sus principales digamos características, ¿no?, intrínsecas de su obra. Y bueno, lo hice así porque yo quería acercarlo más a, digamos, a la gente, hacerlo más fácil de leer, porque igual una biografía da más reparo, ¿no?, acercarte a ella, pero si es como ir descubriendo con ella lo que es Chillida, pues digo, pues creo que va a ser más fácil y además pues me permitía también jugar un poco y que hubiera una dualidad, ¿no? Hablo de Chillida a veces, hablo de la vida de Marta porque tiene su propia historia y de esta forma pues yo creo que engancho más al lector, o al menos eso es lo que yo he pretendido. ¿Cómo nace tu interés por la figura de Chillida? Porque tú eres de Toledo. Eso es. Aparentemente, claro, una cosa que llama la atención, lo primero es un libro sobre Chillida y lo hace una persona que es totalmente ajeno al entorno vasco. Yo no sé hasta qué punto, si hasta te ayuda a tener una visión un poquito más amplia, un poco más desde fuera, y te permite también coger una distancia que a veces desde aquí es un poco complicado tener. Pues a ver, yo mi primer contacto con Chillida fue en Toledo. Tenemos una escultura que sale en la primera ciudad que visita Marta y ahí está, el lugar de Encuentros 5, y mi primer contacto fue pues lo típico, que pasas por esa plaza, ¿no?, y la miras. Era yo pequeño y tampoco le daba mucha importancia. Luego tengo un recuerdo así tonto, digamos, que adolescente, ir ahí con unas amigas y sentarme en la propia escultura, usarla un poco de refugio y estar ahí como de cachondeo tomando pues chucherías y cosas de esas. Y bueno, eso es así lo más anecdótico. Luego ya hice Bellas Artes en su día y ahí conocí un poco, pero mi interés así como más fuerte, ¿no?, empieza a darme cuando yo trabajaba en la tienda del Museo Reina Sofía, que al fin y al cabo pues ahí, aunque estás en la tienda, pero estás dentro de un museo, ¿no? Entonces empiezas un poco a empaparte de todo lo que se mueve ahí, sí o sí vas visitando las exposiciones y demás. Y claro, yo tenía un catálogo de Chillida de una exposición que hubo pues en el 98-99. Y pues ahí estaba, ¿no? Había quedado ejemplares y yo siempre pasaba, o sea, estaba en la tienda y pasaba al lado de él y decía, no sé, como que me llamaba la atención. Aparte en el propio jardín hay una obra de Chillida. Y bueno, creo que el logotipo de Reina Sofía lo hizo Chillida también. Sí, el primero, no sé si luego lo cambiaron. Bueno, el caso es que al final me decidí a comprarlo. Empecé a leer y me fui empapando un poco de lo que es su obra y joder, pues me empecé a interesar, y de ahí me interesó tanto que pues estaba en Madrid en ese momento viviendo, pues me fui a visitar las que hay en la Paseo de la Castellana, en Juan March, y las propias que hay un Peine del Viento ahí en la propia colección del museo. Bueno, también el lugar de Encuentros 2, bueno, y el 3, sí. Total, que pues empecé a comprarme más libros, seguí leyendo y, jope, pues como que me enamoré un poco bastante de su obra, porque acabé comprándome el de escritos, el que hizo de conversaciones su propia hija con él y con más gente. Luego, pues más adelante visité Chillida Leku, me compré también un catálogo, otro de fotografía. Bueno, me fui ahí como
no quiero decir obsesionado, pero bueno, que cada vez me gustaba más. Y como siempre me ha gustado mucho esa relación que existe entre cómic y arte, ¿no? Eso que hacen el Thyssen o el Prado a veces para complementar exposiciones, pues nada, yo dije, ¿y si yo hiciera algo parecido? Y como estaba tan dentro de ese mundo Chillida, digamos, pues dije, vamos a investigar esto, a ver por dónde va. Y en ese entonces era el año 2021 y me di cuenta que en el 2022 se cumplían 20 años de la muerte del escultor. Y dije, pues mira, podría montar un proyecto y a lo mejor en este aniversario, si se lo presento al museo, les puede interesar para publicar. Y bueno, pues eso hice, me puse a escribir un guión, toda esta historia, hice las primeras 10 páginas pues así ya acabadas 100%. Y bueno, pues lo presento, ¿no? Me muevo ahí un poco para presentar en el Chillida Leku y la sorpresa para mí fue que me dicen que sí, que les ha encantado el proyecto, que para adelante. También me dicen que ellas no editan, la directora y la responsable de educación, pero que bueno, vamos a buscar esa tercera parte, esa editorial, y que hay que esperar lo más conveniente es al 2024, porque no sé si sabéis, pues ha sido el centenario del nacimiento de Eduardo Chillida y se ha celebrado pues por todo lo alto. Así que bueno, pues eso fue el recibimiento después de yo haberme liado la manta a la cabeza y dije, ostras, claro, yo impresionado porque normalmente tú mueves muchos proyectos y la mayoría acaban... Claro, vamos a hacer un pequeño balance. Antes que este mapa de Chillida, libros con pintores de fondo, tenemos Las Meninas, de Santiago García y Javier Olivares. Para el Prado empiezan a hacer una colección de libros que hace Max I, el tríptico de los encantos, sobre la figura sobre el Bosco. Hacen también el de El perdón y la furia, hizo a Antonio Altarriba con Queco, que es una especie de spin-off de el arte de Yo asesino, perdón, sí. Y también hace Montesor, creo que era otro libro que ahora no me he de acordar el nombre. Había uno de historias del Prado, me parece, sí, ¿no? de Sento también, Sento, y luego el Thyssen tiene unos cuantos. Sí. Bueno, y también hizo uno muy bonito David Sánchez. Museo Maquia, ¿no? Con el Thyssen y Carrión y... Claro, no sé si de repente a ti no toda esta trayectoria, o sea, de repente dan a grandes autores súper renombrados la posibilidad de reinterpretar las obras y elevar el arte, el cómic a otro nivel, bla, bla, bla. Y de repente tú te planteas tu primera novela y dices, voy a hacer Chillida, voy a hacerlo con Chillida Leku, con la Reina Sofía. No sé si te dio en algún momento un poquito de vértigo. Pues, a ver, yo la verdad que como me estaba como tan entusiasmado y tal, pues, digamos, estaba a tope con el proyecto y tenía muchas ganas porque desde pequeño he querido publicar, pues, vértigo no sé si he sentido, pero también tenía la seguridad de que como me dijeron que sí, me han ido acompañando desde la institución, pues sí que me daba ese apoyo y igual eso me hacía no tener miedo. No sé si también eres un poco loco de no pensarlo mucho, pero... No sé, quería probarlo y fíjate, al final pues ha terminado saliendo, aquí estamos. Sí. Comentabas antes cómo optas por hacer un acercamiento un poco periférico. Una biografía no al uso, sino construir un par de personajes, la relación entre la nieta y el abuelo, para que te permita también como narrador controlar el proceso, llevar a los personajes y al propio Chillida por tu propio mapa. Sí, eso es. Al final eso también me daba como más libertad porque si es una biografía pues tienes que intentar ser lo más realista o fiel posible, ¿no? A la vida de la persona de quien estás hablando, ¿no? Pero eso me daba libertad, me daba lo que yo quería de pues acercarlo igual también a gente joven porque al final es una chica estudiante que pues ella, como os decía, va descubriendo a la vez que el lector y me parecía más interesante, o sea que al final... Eso sí que lo tuve claro desde el principio. Aquí vemos una foto de Chillida en su etapa de arquero de la Real. De portero de la Real. Sí. Esa es otra historia que sale por ahí un poco... Sí, yo siempre me he imaginado que le metían todos los goles porque estaría el arco de la portería, estaría obnubilado. Me imagino que no sé hasta qué punto. Como Julio Iglesias, perdió un futbolista, pero ganó el mundo del arte y de la música, ¿no? En este caso. Sí, pues él, de cosas que he leído sobre
su paso así por la Real Sociedad y el hecho de ser portero, él decía que le ayudó a la hora de, como de ubicar, como el tema del espacio, ¿no? Que es al final el tema principal suyo. Como que eso también está ahí, ¿no? El tema del espacio, la portería, el campo, como que eso también, fíjate, parece a lo mejor algo que dices anecdótico, pero sí que él le daba valor, él. Sí. Bueno, también te reivindica un poco el mundo del fútbol. Para los que no somos futboleros pensamos que son todos de leer el marca y justo, vamos, y el horóscopo. Pero Sí, bueno, fíjate. sí. El siguiente paso, una de las partes, uno de los pilares esenciales es esta mujer pixelada, que es su mujer, que la acompañaría y sería fundamental para su trayectoria, Pilar. Sí, Pilar Belsunce para él fue lo que tú has dicho, un pilar y muchas veces él lo comentaba, que sin ella como que no habría llegado a ningún sitio porque, por ejemplo, él siempre decía, ella me soluciona todo, cuando hay algo que no sé hacer, incluso llegó a decir que, dice, yo no sabría salir del mi estudio, no sabría dónde está la puerta si no fuera por ella. Y bueno, pues tuvieron una relación que cuando tú lees cómo habla de ella, debió ser preciosa, ¿no? De un acompañamiento, una sinceridad, un cariño y eso, y un apoyo total. O sea, hubo un punto también al principio de la carrera de Chillida, cuando están en Francia, que él dudaba un poco de sí mismo, de no sé si estoy yendo para adelante, para atrás, y le dijo ella muy claramente, pero si no has empezado, venga, que vamos para adelante. O sea, era, tú lo has dicho, un pilar fundamental y eso, y tuvieron una relación que debió ser, pues eso, muy bonita. Ideal, vamos. Sí, veíamos antes una de las obras en Madrid, una de las obras flotantes. Uno de los grandes conceptos de Chillida era la flotabilidad de los objetos. En el libro hablas sobre cómo trabaja con piedras gigantescas que sostienen el vacío, igual que con papel, intentando juntarlos sin pegamentos. Sí, al final él también le interesaba, por el tema del espacio y tal, le interesaba luchar también como contra la gravedad, ¿no? El hecho de poner algo tan pesado flotando, que hubiera un espacio abajo, arriba, entre las propias formas que crean sus obras, pues era algo que le llamaba la atención. Y ahí se ve en la de Madrid o en una que hay en Barcelona, que tiene una forma así y está frente al agua, ¿no? Porque representa el mito de Narciso. Y... No, esta la vemos, la verdad, que lo que pasa es que el entorno casi parece una copa de... Claro, claro. Es lo malo, que te tienes que acercar mucho para poder apreciarla de verdad, pero claro, es que está en el entorno de la piscina y bueno, también tiene una anécdota que la habla con esa señora, la protagonista, luego, porque esa obra hubo un momento que se desprendió y causó varios heridos y bueno, eso lo veréis en el cómic si no lo habéis leído. Y sí, pues esa lucha contra la gravedad y esa poesía que él tenía, pues también se ve ahí. Y hablamos la piedra y el papel, porque uno de sus modelos es Calder, los móviles de Calder. Sí, además eran buenos amigos y se reunían, debían darse buenas comilonas por lo que decían por ahí. Y el papel también, a mí personalmente es algo que me interesa mucho, ¿no? Porque es justo, pasa de esa monumentalidad a trabajar pues pequeños collages que él cosía porque se dio cuenta que la cola no le interesaba, en lo que se dio cuenta que cosiendo el papel hasta creaba espacios entre papel y papel, ¿no? Hasta ese punto iba. Y son muy interesantes las composiciones, a mi gusto y a mi parecer, por lo menos, que creaba con las gravitaciones. Claro, con las sombras. Eso sí, tenéis ocasión ver el trabajo de Elena de Rozola. Es una ilustradora que ha jugado, porque va cambiando constantemente y juega con los planos, con la sombra que genera el propio dibujo. Y tiene trompetista y Frankenstein que son maravillosos en ese sentido. Los procesos también son fundamentales en el trabajo de Chillida y ahora hablaremos también en el tuyo. Claro, de repente es un autor que pasa de trabajar ensimismado, como decías tú, a trabajar y crear construcciones en las que fábricas enteras tenían que plegarse a su visión. Sí, la verdad que fue un crecimiento como muy rodado, muy natural, porque empieza por curiosidad en una fragua cuando él vuelve de Francia al País Vasco. Y en los tiempos libres, digamos, de aquel hombre que trabajaba ahí en la fragua, pues él empezó a experimentar. Y de ahí lo que tú dices, empieza a crecer, se empieza a darse cuenta que necesita como más, pues eso, ayuda porque las obras van creciendo como con su fama, digamos. Y acaba eso, pues en Reynosa o aquí en el propio País Vasco, pues utilizando, bueno, y sirviéndose también de muchos operarios para
Claro, porque había ya cosas que él no controlaba técnicamente, digamos. Él era más la emoción, ¿no? Lo artístico, pero se apoya en toda esa gente que conoce pues, cómo trabajar esos materiales y tiene esas grandes máquinas para poder hacer lo que él quiere. Pues lo comentaba el otro día que en el libro de diálogos él recordaba una anécdota de cómo un operario le decía no había salido bien algo y le decía, bueno, pues la próxima día lo haremos mejor porque ya sabemos cómo hacerlo. Y él decía, no, la próxima vez será distinto, porque él tenía pavor a repetirse, Sí. a no aprender en cada momento. Sí, justo. Hacer obra en serie, vamos, sería horrible, una pesadilla. Y lo que tú dices, le gustaba jugar con, vale, sabe más o menos, ¿no?, el camino que llevar, pero le gusta ir a terreno desconocido todo el tiempo. Entonces, aunque tú ves que su obra, pues sí, tiene una coherencia, no le gusta eso, conocer ya de antemano lo que va a hacer. Va un poco, pues eso, jugando con el... Se ve ir por aquí y ahora me meto en terreno desconocido. Es un poco así, no es una línea recta, a lo mejor. De hecho, le invitaron a ser profesor en Harvard y realmente sus métodos eran totalmente surrealistas para la institución, porque él decía que no tenía nada que enseñar, que bueno, que era Sí, un como territorio libre. Justo, como que el arte no se podía enseñar, que eso es algo más de la emoción. Entonces, pues claro, él decía, ¿cómo voy a enseñar yo si es que esto no se puede? Entonces, al final lo que hizo es enseñar cómo trabajaba él, ¿no? Un poco su proceso, cómo llegaba él a las ideas y demás. Y entonces eso ya pues le parecería mejor. Pero por lo visto además es que le insistieron mucho de distintas universidades y costó que fuera para allá, para Estados Unidos. Claro, los procesos es una parte fundamental en cualquier ámbito de la creatividad, que es algo que nos quieren quitar ahora, los procesos y los errores. Pero bueno, vamos a ir viendo a medida que avancemos también el proceso del propio libro, pero primero vamos a hablar un poco del mapa. El mapa que es un poco, a ti te sirve, entiendo, de estructura narrativa, un mapa que te construyes tú y que vas enlazando. ¿Cómo decides cuál va a ser el mapa y cómo te relacionas con él? Bueno, pues tiré un poco para mi tierra, eso ya lo he dicho antes, y yo sabía que quería empezar en Toledo, ¿no? Y a partir de ahí... Aquí veis un poquito, no sé si tenéis un libro, podéis luego comprarlo, claro. Pero... Sí, pues nada, pues primero un poco por geográficamente una lógica, pues fui mirando, ya conocía muchas obras, ¿no? Pero fui un poco investigando, a ver, por una lógica de movimiento, ¿no?, cómo podría ser este camino. Y luego ya, pues también como me han dado tanta libertad a la hora de yo hacer el proyecto, he ido decidiendo según pues me apetecía más y también pues para hablar, por supuesto, ahora quiero hablar más de este concepto, ahora de otro, y me servía pues de unas obras u otras según la que fuera. Y también pues de los materiales, claro. Sí, aunque es verdad que siendo obra pública pues predomina pues el hormigón y el hierro, ¿no? El acero, perdón, el acero corte. Pero fue un poco pues eso, también una variedad de geográfica y de obra. Bueno, aquí vemos cómo se traduce lo que ves, lo que vives, y no sé hasta qué punto tú te vas convirtiendo también en ese personaje, en esa nieta, porque muchos de esos viajes los has hecho tú también. Sí, pues yo no he hecho la ruta literal de voy a ponerme a hacer ir uno por uno, ¿no? Pero he ido como picoteando, he ido, pues ahora me escapo a este sitio, ahora voy a Valladolid, que fui, por ejemplo, ahí fui yo solo, a Barcelona, que fui con un amigo, a Gijón, que fui con mi novia, luego con mis padres, a Chillida, Lecu, y mis padres y mi hermano. Entonces, Este no ha sido. a este no he ido, a este me falta, eso no lo chivé. Tengo intenciones fuertes. Mira que he ido yo a Sevilla varias veces y no he ido a visitarlo, sí. Y además tengo ganas. Me faltan este y el de Guernica, que a lo mejor aprovecho que estoy aquí para ir a visitarlo. Sí. Y pues nada, eso. Aquí vemos Valladolid. Eso es. Claro, hay que ver cómo se relaciona con su espacio, ¿no? Toda la obra de Chillida era muy fan de que la escultura se adaptase al espacio y que lo que decíamos antes de la portería, ¿no? Sí. Que tuviese un lugar sustancial, que tuviese su sitio, que no fuese algo decorativo, sino claro, que no era aleatorio. Él pensaba, él primero veía como el espacio y
o sea, él hacía algo concreto para un sitio concreto, no decía, no, ahora tengo esto y lo pueden poner aquí. No, no, no. Él, por ejemplo, en esta, que es interesante, la de Valladolid, decía que aquí el hueco, digamos, el vacío, porque siempre estábamos con la relación de no vacío, ahí la profundidad la daban las paredes de lo que fue, creo que era un monasterio, lo que es ahora el Museo Nacional de Cultura. Entonces, a mí me parece muy interesante, porque ya no es solo el espacio que tenemos ahí en la propia obra, sino ya la profundidad de los muros y de la propia calle que te hacen ver que eso también cuenta, ¿no? Y en todas, pues eso, iba buscando, esto va aquí y lo quiero hacer solo para aquí. Bueno, eso es uno de los conceptos más importantes dentro de toda la obra, ¿no? De lo que comentabas del vacío, que viene del gestal, viene del arte japonés, que la ausencia es también un todo, ¿no? Sí, también. Claro, él juega todo el rato con esa relación, con el peso, ¿no? Con la simetría que también sale en el cómic. Acaba diciendo la chica en una de las viñetas que le den a la simetría, ¿no? Que es muy aburrida, porque al final Chillida consigue una armonía siendo... De hecho, sobre todo en esta misma, ¿no? Decía que, dicen el personaje, ¿no? Que consigue que a pesar de no ser simétrico... es armónico, digamos, es armónico. hay un equilibrio, y entonces eso también es muy interesante, ya no solo el mensaje que siempre hay así de tolerancia, abierto y interesante, ¿no? De darle una vuelta a eso de que es el espacio, que se crea, cómo se crea un espacio, sino ya pues también ese juego de formas, de composiciones que a mí me encanta particularmente. Aquí, los que no tengáis presbicia lo podéis ver, que en realidad somos pocos. Bueno, aquí tengo las gafas, ¿eh? Sí, justo ahí lo dice, Sí. lo que comentaba. Aquí vemos cómo Barry no se resigna, entiendo que sea el turismo, ¿no? Sí, imagino. Tenemos también las luces y sombras, ¿no? Sí. El tema Chillida, lo comentabas antes, en esta obra, pues... Claro. Pues de repente suceden cosas. Sí, fíjate, ahí está un poco por el segundo plano total, ¿no? Y luego tenemos obras como Tindaya, que no se llegó a realizar porque, bueno, ahí tuvo un poco de polémica, porque no sé si conocéis esta historia, que él quería meter espacio dentro de la montaña. Entonces, claro, para meter ese espacio tenían que sacar de roca, creo que era lo que quería hacer era un cubo de, si no me equivoco, de 50 por 50 metros. Si vaciar la montaña. Sí, y quería que todo el mundo, claro, cuando estuviera allí se sintiera tan pequeño que eso como que les hermanara, ¿no? Entre ellos, porque todos eran igual de pequeños. Y, ecologistas, claro, ahí entraron pues diferentes gobiernos de allí, los ecologistas que obviamente se negaban, que eso era un lugar sagrado, que cómo iban a hacer eso, y pues no se terminó realizando. Se quedó ahí un poco truncado, pero es verdad que, claro, no sabes qué decir, ¿no? Si la obra o la naturaleza, claro, es una relación entre, claro, sobre todo en espacios públicos. Aquí en Bilbao nos ha pasado con obras arquitectónicas que hacen un servicio público, pero claro, son obras de arte, entonces... Ya. Sí, que siempre está ahí un poco... Recuerdos a Calatrava. Sí, sí. Bueno, aquí tuvieron que poner una, como les fuera, no sé si sabes, pero es en punta de cristal, pero llovía mucho, entonces tuvieron que poner una alfombra. Ostras, entonces ya es como si nada, claro, se quedaron un poco la idea. No, alfombrada. Sí, otra polémica, vamos, de polémicas. ¿Hay alguna que te has escorado, la nieta no se preocupa, Oteiza? Sí, es verdad, ahí no me he metido. En el tema de Oteiza, que siempre hubo con esa rivalidad y ese de tú me has plagiado, amigo, ¿no? Pues un poco, aunque luego hicieron las paces, es verdad, pero sí que estuvieron años sin hablarse y yo ahí la verdad que no me he metido porque, bueno, hay varios temas que no me he metido, ya no solo por la polémica. Por ejemplo, otro es el del galerista Maek, que es el primero así que apuesta fuerte por él en Francia y su primer así gran galerista. Pues también luego me ha dado rabia porque no he hablado de él, pero es que es verdad que al final los tiempos para hacer el cómic y yo lo compaginaba con otro trabajo y que no te da tiempo como a meter todo y también es verdad que es una... Bueno, pero no has metido lo de Oteiza ni lo del galerista. Sí, justo. Pues sí, no sé, que al final pues... No, pero cuenta, ¿qué vas a meter del galerista? No, nada, pues claro, como él apuesta por él, pues es interesante no que también estuviera aquí, pero... Bueno, al final es una obra que a lo mejor sirve para empezar con Chillida, no tiene por qué salir todo, entonces también incluye el dossier al final y creo que, bueno, pues con esto ya también lo que quiero es que el lector o la lectora empiece
a despertar ese gusto por él, por su figura y esculturas, y entonces indague más a partir de ahí. Tampoco tiene por qué salir todo, ¿no? Sí, bueno, aquí te vemos el natural, que luego vemos un poquito cómo trabajas. Y esto no sé qué es. Esto. Ah, sí, eso lo metí porque me parece interesante, son la forma en la que él hacía, bueno, esto es como el encofrado, ¿no? Pero antes de hacer esto, hacían la escultura como con tipo por spam, me parece que era, para ver un poco pues la dimensión, ¿no? Cómo iba a ser. A tamaño real, ¿no? A tamaño real, claro. Entonces, debía ser impresionante verlo. A mí es que me encantaría, lo digo en el propio cómic a través de Marta, que me encantaría estar en las conversaciones que Chillida tenía con los ingenieros o con un amigo arquitecto y demás, porque tenía que ser interesante ver cómo resolvían, ¿no? Todas esas cosas para hacer realidad pues esa obra que no recuerdo ahora mismo cuánto, pero es gigante, ¿no? Tú te puedes meter ahí. Bueno, ya se ve ahí. Se ve la escala de las personas. Eso es. No recuerdo cuántos metros era ahora mismo, pero claro, no es fácil, es todo hormigón armado, digamos. A Chillida algo que no le gustaba era que un espacio que se muestra como cerrado por dentro estuviera hueco. Solo para él, vamos, es imposible. Total, que me estoy liando con lo que me has preguntado. No, pero es interesante, sí. Bueno, en el caso de Otiz hacía las tizas, hacía los experimentos con tizas. Ah, eso no lo conocía. Sí, y de hecho el que está enfrente del ayuntamiento es que luego el ayuntamiento cogió la tiza y Darío Ras escaló, y como no estaba tiza ya para quejarse, pues... Ostras, hicieron lo que quisieron, digamos. Sí, básicamente. Y lo que me has dicho de cómo trabajaba, pues sí que los dibujos que salen aquí del cuaderno he intentado que casi todos los hiciera in situ. No todos los he hecho in situ, pero era algo como de mío que me gusta a mí dibujar ahí en... Hasta ido, yo creo que una de las cosas más bonitas, esto se va a ver en internet y demás, pero gracias a los que habéis venido, yo creo que una de las cosas que dan valor al acto de venir a las charlas es poder ver los cuadernos originales. Creo que os los va a dejar. Sí, luego lo sí, esto es mi tesoro, esto es como soy Gollum con esto. Aquí veis un poco, pues eso, cómo he ido ahí a hacer dibujos en persona. Luego tengo storyboard por aquí que os enseñaré. Y bueno, diseño de personajes que siempre empiezo a hacer, bueno, a ver un momento. Siempre que estoy, por ejemplo, aquí se ven los primeros diseños, que luego las proporciones han cambiado un poco, pues los voy haciendo mientras hago el guión y ahí se ve, pues ya veis. Pruebas aquí de poses del abuelo, aquí por aquí también. Luego os los paso para que lo veáis. Sí. Ah, bueno, ahí tenéis. Bueno, pero no es lo mismo. Bueno, verlo en pantalla que verlo en esto. Así, ¿tú cómo trabajas? Primero veo que tienes también ahí un pequeño dossier. Primero haces el guión técnico completo y luego pasas a la fase del dibujo, ¿o cómo lo haces? Sí, la verdad que soy como muy paso a paso. Primero empiezo con el guión y voy escribiendo ahí. Claro, antes de eso vamos antes de todo, publicas con Norma. Sí. Nos habíamos quedado cómo llegas a Norma y si la relación con Norma hace que trabajes un poco para que te vea Norma cómo trabajas o no. No, la verdad que, o sea, como ya desde el principio lo que decíamos, estaba Chillida Leku, había que buscar editorial, nos cuesta un tiempo, luego ya entra Norma con nosotros y presentamos el proyecto y también me dieron bastante libertad, o sea que es que fue todo muy rodado, yo supongo que no suele ser así, no lo sé, porque es mi primer cómic con la editorial, pero sí que hubo eso, mucha libertad, entonces yo les iba pasando, yo les iba actualizando. Y me iban dando el ok o no, y luego sí que es verdad que durante el proceso me dijeron que ampliara, porque el cómic al principio iba a ser un pelín más corto, iba a tener 50 páginas, al final son 65. Pues les pasamos el cuaderno para que vayan dibujando, porque... Sí, lo que pasa es que van a ver mucho dibujo suelto de esto de ir por la calle dibujando, y luego dibujos de verdad y Chillida. Yo creo que la gente es cafetera, lo que le gusta. Por aquí tengo, si aquí al final está el storyboard. Sí, ¿Y qué estaba yo diciendo? Lo de Norma, sí, que me dicen, pues queremos ampliarlo un poco, porque, bueno, pues también desde Chillida Leku interesaba que sacara alguna ciudad más del País Vasco y pues en eso sí que me metieron un poco, digamos, podrías hacerlo, tampoco me obligaron y dije, pues sí, porque además cositas que me habían faltado, aunque ya hemos dicho que no está todo, cositas que me habían faltado me sirvieron para meterlas y entonces
añadí Sevilla, añadí Guernica y añadí Vitoria. Sí. Y ahí pues igual, pues iba yo mandando todo lo que iba haciendo y desde Norma me daban el ok, luego también Nausica Sánchez desde Chida le me iba diciendo, me corregía si me equivocaba en cualquier cosa, de concepto, de lo que fuera. Como curiosidad no conocía que la plaza de los fuese de Chillida con, Sí. con este arquitecto. He estado no sé cuántas veces montando por ahí y verlo así. Sí. Es curioso porque nosotros nos conocimos en Vitoria. Ibas a un encuentro, hacemos, que se llama Irúdica, maravilloso, ¿no? Por aquí, cuña publicitaria. Un momento, cuña. Irúdica. Y sacasteis un fanzine que se llamaba Contrapelo, sobre cómo habíais vivido la estancia en Irúdica. Sí. Creo que entonces hiciste 4 páginas, una cosa así. 2, nada más. 2 páginas, sí. Claro, ¿cómo pasas de repente a hacer una historia corta de 2 páginas a una novela gráfica de más de 50? Pues, bueno, por el camino sí que había hecho pues típicos cómics que haces de más pequeño, luego hice uno que me autopubliqué que se llama Mateo pierde su boca, que es infantil, y bueno, pues ahí ese creo que tenía pues también como 50 páginas, aunque es verdad que como era infantil era una viñeta por página, era una cosa así muy... entre libro ilustrado y cómic. Y luego sí es verdad que tengo un proyecto que luego nunca vio la luz, que se llama La Vide, que sí iba a tener como 120 páginas, y bueno, no era cómic literal, pero, porque también era viñeta, cada página tenía como 2-3 viñetas máximo. Y bueno, pues ahí tenía cierta experiencia, pero tanto como narrar esto de esta forma, meterme de lleno, fue un poco pues la primera experiencia, digamos, más seria, aunque siempre uno intenta hacerlo lo más profesional posible, claro, pero... Hombre, lo que sí se ve desde el principio es que tienes ya un dibujo muy asentado. Un dibujo muy asentado, muy potente, muy anguloso, muy fresco. Y trabajas, no sé si es una imposición editorial o también es una búsqueda personal el hecho de utilizar 2 colores, 2 tintas. Pues... 2 tintas, que no sé si son 2 tintas reales o son una cuatricomía en 2 colores, vamos. No, sí, son 2 tintas, el negro y el azul y bueno, el blanco de papel, claro. Eso fue, mira, yo al principio empecé pensando que lo iba a hacer solo en blanco y negro, porque quería como de esa forma acercarme más a la obra gráfica de Chillida, ¿no? Como papel hacía grabado, así estampación y tal. Era blanco y negro, pues dije, pues mira, yo lo puedo hacer de esa forma. Pero sí que es verdad que con el tiempo y hablando con alguna compañera ilustradora también, pues me animó, ¿no? Y si metes otro color y yo dándole vueltas, pues dije, pues es verdad, porque al final un color más te ayuda a dar volumen, ¿no? Pues eso, a todo, ¿no? Y da un gusto distinto, ayuda a leer y a que sea más fácil, y yo qué sé, pues queda mejor. Entonces, sí que es verdad que a todo color, por lo que decimos de tiempos y tal, era imposible, pero así, pues sí que me convencí y dije, es verdad que queda mejor con un color más, con esta tinta, y fui para adelante ya con ese azul y negro. Aquí vemos un poquito todo el proceso, ¿no? Este es tu trabajo, tu proceso habitual. O sea, primero haces un story. Sí, un story chiquitito y sin detalles, que lo habéis visto por ahí, son unas viñetas así malas, porque ahí no quiero centrarme en nada de detalles y perder tiempo, aunque luego lo pierdo igual demasiado aquí, eso ya depende de cada dibujante. Y porque ahí igual lo hago demasiado al terminado, hay gente que lo hace mucho más fresco y luego ya es en el entintado donde le he dado. ¿Y es analógico hasta aquí? ¿O en qué momento entra el ordenador? Sí, una vez que acabo aquí el story a lápiz, me lo llevo todo al ordenador y bueno, realmente no lo uso como plantilla, ya me lo dejo un poco así al lado de mi tableta gráfica y ya le doy al Photoshop, empiezo ahí a dibujar mejor. Y también lo que hice mucho para esto fue buscar fotos de los escenarios. A veces, si no tenía yo fotos mías, pues Google Maps, tiraba un montón. Y para las calles, para hacer esta plaza, para esta escultura, desde este punto de vista, me vino muy bien. Claro, lo que pasa es que aquí no puedes inventarte nada. O sea, realmente la ubicación es esencial, vamos, y todos los detalles. Y sobre todo en los sitios que no conoces tendrás que tener el doble de cuidado. Claro. Sí, además mi idea también era que fuera de esa ciudad o que lo hubiera visitado, pues digo, pues que la reconozca, ¿no? No quiero inventarme lo que tú has dicho, nada. Quiero que se vea identificado. De hecho, pues ahí en Madrid hasta meto
una cafetería que a mí me gusta, porque digo, pues, ¿por qué no? Sí, bueno, en este caso hablabas antes del Guernica, ¿no? Sí, De la estatua de Guernica. sí, pues justo se ve aquí, en esta en concreto creo que no cambia casi nada, ¿no? Bueno, la posición en la viñeta última del centro, pero vamos, que está prácticamente como lo había pensado al principio. Sí. Porque si hay otras que luego durante el proceso te das cuenta de, oye, aquí me falta, por ejemplo, en la de Barcelona que hemos visto antes que salía la chica mirando el mural, me di cuenta que me faltaba algo y metí una, justo al lado de esta, pues sale otra en la que vemos Mira un que poco... yo no he puesto la que me Bueno, gusta. no te preocupes. Claro, es justo, pues lo que se ve en la foto, al principio no lo había pensado, era directamente la viñeta que veis ahí. Entonces sí que lo metí también como viñeta porque me molaba primero que se viera el espacio y luego ya se acerca, ¿no? Y le impresiona, ¿no? Porque como además está siendo alto, pues claro, hay cosas que van surgiendo sobre la marcha, igual que estaba mirando para allá y luego lo cambio para el otro lado. El bocadillo había pensado aquí y luego lo pongo allá. Pues es todo, al final es un proceso que va poco a poco evolucionando. Sí. A medida que trabajas. Aquí vamos viendo Sí. cómo bueno, casi culmina la obra en Donosti, San Sebastián, Sí, eso. y con Chillida Leku. Claro, hay que decir que Chillida es un personaje público, muy público, con familia. No sé si eso ha supuesto o te ha afectado a lo largo del proceso. O sea, te ha condicionado a la hora de trabajar, pensar, ay Dios, me está mirando. Hay gente muy capaz de demandarme incluso. Bueno, a ver, como la familia es parte del museo, ¿no? De Chillida Leku, y es con quien yo había contactado. Yo luego me enteré más adelante, bueno, ahí se ve a Mikel, que es el nieto, uno de los muchos nietos del artista. Yo luego me enteré, claro, él está al tanto de todo porque es uno de los, digamos, cabecillas, entonces, claro, pero yo mi contacto era sobre todo con Nausicaa, con la responsable de educación. Entonces, bueno, yo si me daba ella, pues en lo que ella, las cosas que iba publicando y demás, pues yo entendía que la familia estaba de acuerdo, porque al final, claro, pues el hijo también de Chillida, pues es una de las personas y familiares de él que siempre está claro, es su trabajo, es difundir el legado y la obra de Eduardo Chillida. Entonces, claro, yo no tuve contacto con la familia y sobre todo con Mikel hasta, pues, muy, muy al final, ya estaba casi acabado. Que le conocí en una presentación de Susana Chillida, una de las hijas, que escribió un libro también y se publicó en el centenario. Y luego, sobre todo, pues allí en Chillida Leku, que me recibieron estupendamente y ahí vi de verdad lo que tú decías, que ningún reparo, todo lo contrario, como uno más. Tenía un cachondeo, de hecho, Mikel conmigo, que decía, eres el primo de Toledo, el primo Chillida de Toledo, y yo, muchas gracias. No, pero de verdad que me dio un gusto poder conocerles y Claro, hablar con Chillida ellos. Leku te dejaron entrar por los sitios inhóspitos. Pudiste... No, la verdad que no pedí nada así. Tengo ganas yo de visitar el archivo, la verdad, porque ahí seguro que hay pues un montón tanto de obra gráfica como de catálogos o libros que ya estarán descatalogados, entiendo, y sí que me molaría algún día, si paso por allí, pues decirles que sí es posible. Aquí vemos, dibujos preciosos que tuviste que incorporar. En Toledo, claro, Toledo, tu ciudad, la obra yo creo que la cogieron con gran optimismo. Todo eso era muy de Chillida, ¿no? La verdad, en Toledo pasa una cosa, que esa obra está en la plaza Alfonso VI, que está un poco escondida, está detrás de la muralla, y esa plaza o pasas a posta o no lo ves. Entonces en Toledo pasa también que hay gente que, a ver, la mayoría la conoce, pero a lo mejor gente más joven eso, pues no saben que tenemos un Chillida ahí, pues no sé, la suerte que tenemos de tenerlo ahí, quiero decir, de tan fácil acceso, ¿no? Que cualquiera puede acercarse a verla, dibujarla, hacerse una foto y eso está por un lado y por otro pues sí, se le reconoce y luego cuando presenté yo ahí el cómic pues también pues la prensa se portó muy bien, me dio visibilidad, luego allí presentamos en el Salón Rico, que es un espacio que se restauró hace poco muy bonito, entonces vino también bastante gente, ahí se me ve firmando y fue bonito y el recibimiento fue bueno, o sea que genial, fue muy bien. Se plantea, hay dos cosas que llaman la atención de la edición. Uno, que es una edición bilingüe,
y otro, lo bonita que es. O sea, realmente es una edición que es una cartulina estampada con lomo de tela, o sea, se ve que hay una apuesta por parte, no sé, entiendo que de la editorial, Sí. porque la edición destaque, no sé si tanto en el lineal de una librería especializada o en una librería de un museo. Sí, pues ellos, esto fue idea de Óscar Valiente, que es director de Norman, y querían hacer, pues ya que era una obra sobre un artista, querían hacer algo como más artesanal y pues se liaron aquí con, pues eso, el lomo de tela, la estampación es a mano, es serigrafía y ya veis que ha quedado una obra muy bonita. Y claro, pues eso, querían como que fuera acorde la edición con lo que estás contando ahí dentro, ¿no? Entonces, pues también ha quedado así de chulo. Claro, además comentabas antes cómo el cómic va acompañado de un dossier para introducir a la gente a la figura de Chihida y que de repente tenga todos los argumentos para continuar conociéndolo. Sí, justo, eso también interesaba, que al final es una obra de divulgación y es para que a la gente le llegue. Y lo típico que pasa cuando lees un cómic que te ha gustado pero quieres saber un poquito más, pues lo bueno es que aquí lo tienes. Y ya a partir de ahí, pues si quieres profundizar, pues por supuesto para adelante, pero ya tienes aquí pues que sí, un poco de biografía, fotografías de él, del museo, principales conceptos, o sea, termina de redondear el cómic y la verdad que yo creo que así termina de ser una obra, pues eso, divulgativa total. Claro, yo creo que uno de los grandes éxitos del cómic actual, que es muy joven, pero los que tenemos ya una década, es salir del nicho, ¿no? Salir de un espacio en el que leemos los que leemos cómics y siempre y en este caso hay que buscar cómics que lleguen a la gente que le interesen otros temas a facilitarle la labor de hacerlo en viñetas. Es decir, si te interesa cualquier tema, que encuentres un cómic a tu medida. Puede ser este el caso, un cómic que está pensado no para lectores de cómics, sino para llegar a otro público más amplio. Sí, la verdad que es lo que tú dices. Yo siempre pienso que de cómics hay tantos y tantos temas que yo creo que cualquier persona puede encontrar uno. Y pues sí, al final, con esa idea de hablar de un artista, pues sí, supuse que podía animar a gente que a lo mejor no es tan habitual del cómic a leerlo, pero bueno, también pensaba habrá gente como yo que le mole, ¿no? También si lea cómics asiduamente. Sí, es un poco para todo el mundo. Y bueno, queda además un libro muy, muy regalable, ¿no? Sí, yo creo que sí, con la edición que comentamos y que podéis ver, pues sí, está bonito de regalar. Ahí hay unas espirales. Sí. Esto que has traído y si lo has traído es para que se vea, obviamente. Sí, nada, esto también es proceso de trabajo que luego enseñaré, pero aquí tengo el cómic entero pues abocetado. O sea, la parte que veíamos antes en el medio, ahí en la pantalla, pues aquí sí, mira, aquí ni siquiera tenía dibujado el tema del cuaderno. Aquí vais a poder ver. Y luego también me he traído, que igual me parecía curioso, cuando estaba ya el libro, antes de producirlo, me mandaron las pruebas de impresión y me mandaron... ¿El azul lo elegisteis? ¿Hicisteis pruebas? ¿Tú tenías un Pantone y dijiste...? No, me mandaron ellos la editorial para... O sea, yo elegí mi azul y me dijeron, mira, te vamos a mandar las pruebas y a ver si te gusta. Y sí que me gustó. Me mandaron el tamaño que es el real del libro, ¿no? Que es 17 por 24, así. Sí, ese. Y luego en A4. Y nada, pues aquí veis que era para que yo viera un poco cómo quedaba ese azul. Bueno, me dijeron que el papel no sería el mismo, pero el acabado al final sería así. Y la verdad que muy bien. Claro, la editorial está en Barcelona, yo estoy en Toledo, pues allí que me lo mandaron y no, muy bien, muy bien. Y nada, luego pues os puedo dejar si queréis ver. Aquí también tengo el tema de cómo mezclo, pues aquí tengo la historia y aquí los textos propios de la página, ¿no? Entonces, también como hago correcciones a veces sobre este papel, tenía por aquí o cambios de viñetas, tenía aquí un poco, a veces guarré un poco y aquí, como podéis ver. Pues aquí yo creo que es la parte bonita. Sí, aquí, yo qué sé, la composición esta, pues la cambio, aquí igual, pues esta viñeta en vez de 3 hago 2.
No, que utilizas además un poco la retícula, ¿no? Básica, la de 3, que es la de... Sí. Hasta que se volvió horizontal, Paco Roca utiliza siempre, vamos, las Sí. tres Tres líneas, sí. y luego vas variando en función de si el plano es general Sí, o... eso. Suelo poner, bueno, depende, 2, 3, a veces hasta 4. En eso parece que soy como bastante clásico y ordenado ahí todo. Claro, entiendo que eso, tener una estructura ya muy clara, te ayudará también a distribuir la información de una forma más... Sí, en eso soy como... No me salgo mucho de aquí, de esto que he planeado y para adelante. Pasales. Sí. Puedo dar- Bueno, esto es una prueba de portada también que hice, pero me decían que mejor más sencillo. Sí, pero que nos pases. No. Te has quedado congelado. Que la Sí, gente que te ahora- deja en medio, perdón a mí. Sí, Si era por no salir. sí, así tienen tiempo para verlo, que es lo bonito, vamos. Sí. Pues, Sí, claro, hablas en 2021, tú empiezas a investigar el mundo de Chillida, empiezas a tener un proceso en el que vas descubriendo, vas conociendo, te vas interesando, vas encontrando quién te acompañe en el camino, pero llega un punto en el que el centenario es una fecha concreta. claro. ¿Cómo afrontas la etapa de ir a Toledo, ir a Sevilla, a de repente decir, el día Sí. 20 se acaba esto? Claro, yo el cómic terminado tenía que entregarlo a final de enero de 2024. Y fijaos que luego se publicó en octubre de 2024. Es decir, es que además ahí, pues bueno, pues al final el Chillida Leku tenía muchas actividades y Norma también tiene su programación, ¿no?, para publicar. Y tenían que coincidir, y tener el espacio para presentar. Tenían que buscar la fecha clave, digamos. O sea que se cambió el tema de cuándo se iba a publicar hasta 3 veces. Pero sí que es verdad que lo que tú decías, yo tenía mi fecha que era el final de enero de 2024, terminado y entregado, tiene que estar. Y claro, yo compaginaba mi trabajo de dependiente en una tienda de museo con el ilustrar el cómic, dibujar y demás. Pues claro, el último año fue un poco más durillo porque compaginar, sacar esto adelante, mi tiempo libre era dedicarme a dibujar. Pues sí, es lo que nos pasa, yo creo que a muchos autores y autoras, que al final hay que compaginar los trabajos. Bueno, ha venido la familia de Toledo, fuerte aplauso para ella. No sé hasta qué punto también se convierte en una inversión familiar, porque todo, o sea, entiendo que tú tienes que hacer copartícipe a toda, o sea, tu familia, tus amigos, no sé qué, que se están un poco implicados en el proyecto, vamos, porque si no es, vamos a ir a Sevilla, ¿por qué Sevilla? Pues hay una escultura, por cierto. Claro, si es que yo al final me he convertido, como yo siempre digo, en un friki de Chillida, y eso les afecta a todos que estaban a mi alrededor. A lo que tú has dicho, pues a ellos, venga, yo quiero a Chillida Leku, pues se vinieron conmigo, igual que se han venido ahora. A mi amigo Pepe le dije, tío, es que fuimos a Barcelona, tío, es que quiero ir a ver lo que hablábamos, la que está en la piscina, está a tomar viento del centro de la ciudad. Pues le lié, era verano, era agosto, imaginaos, llegar hasta allí andando, no sé por qué fuimos andando. No podéis remojaros, lo único. Sí, y luego ya, pues el tío, pues igual, liaba ahí conmigo, a mi novia, venga, vamos a Gijón. ¿Por qué Gijón? Pues es que quiero ver una cultura que hay allí. Y así todo, es lo que tú has dicho. Así me he tirado, pues, estos últimos años. Había gente de cómic que no puede entender que las familias y parejas son muy sufridoras, ¿sabes? Lo guay luego de todo esto es que hay gente que lo ha leído y me ha dicho, pues ahora me apetece a mí hacer la ruta. Y mira, eso me mola que me lo digan porque, oye, al final ha dejado ahí algo de interés, ¿no? De, oye, ¿y si lo hacemos? Hablábamos antes de la familia. ¿Cómo recibieron? Una cosa es hasta qué punto se han involucrado en el proceso y otra cosa es ya cuando dice, este es el libro. Se lo das y ¿cuál es la respuesta? Pues les encantó. Miquel Chillida, en la propia presentación ahí, que había sido momentos antes de esa foto, pues habló genial del libro, de lo bien que iba a servir para divulgar la obra de su abuelo, de su aitona. Y bueno, me dedicaba unas palabras que es lo típico que yo estaba ya casi emocionado. Así que sí, me recibieron pues muy bien, con los brazos abiertos. Y que les gustara tanto, él mismo dijo, mira, es que esta tarde me voy a poner con mis 2 hijas, lo vamos a leer juntos. Pues fueron encantadores y eso, y el proyecto les ha gustado tanto que
que muy contento. No podría haber salido mejor, vamos. Luego bueno, no he puesto las fotos, pero he visto que sí que ha estado en muchos sitios, en muchas librerías de museos, que son unos lugares maravillosos para perderse en ellos, sobre todo si tienes demasiado dinero y tiempo y espacio en casa para esos grandes tomos. Totalmente, ahí que siempre lo que tú dices, te quedas embobado mirando tanto el libro de arte o divulgativos y tal, pues sí, pues el libro lo guay es que pues eso está en el Reina Sofía, en el Chillida Leku, como no, en algunas tiendas así de arte también lo he visto, y luego librerías pues tanto especializadas como librerías normales, vamos a decir. También lo he visto hace poco en la central ahí en Madrid, estaba puesto con muchos cómics sobre arte, eso me moló un montón porque digo, mira, oye, está incluido ahí el mío, qué bonito, ¿no? Así que sí, parece que se ha movido y se sigue moviendo de vez en cuando por ahí. Bueno, estamos no sé cuándo estamos en octubre. Sí. Octubre de 2025, hablamos de octubre de 2024, no es normal hacer una presentación de un libro un año después, eso significa que el libro aguanta el tiempo, ¿no? Sí, al final desde la editorial, porque yo tenía también mis dudas o mis miedos de este libro va a durar en lo que dure el centenario, pero no, me insistía mi editor Luis Martínez que este libro querían pues, que se mantuviera, que se siguiera vendiendo, que al final, como tú has dicho al principio también, ¿no? Pues al final hablar de Chillida no es algo pasajero, es algo que está ahí, que en cualquier momento a alguien le puede interesar o le apetecerle pues entrar a su obra a través de un cómic, que puede ser más fácil y es lo bueno, pues yo espero que dure y además, pues hablando con Quique ya se lo dije, yo intento mover siempre alguna presentación, alguna firma para poder... Sí, porque eso, claro, hay gente que considera que cuando acaba el libro ya ha terminado su labor y hay gente que considera que su labor o que tiene que acompañar al libro hasta que llegue a su público. Bueno, yo creo que en este caso, cuando has pasado tantos años con un proyecto tan personal, pues el hecho de que tú lo mantengas vivo también hace que tenga otra visibilidad, ¿no? Sí, al final es lo que tú dices, pues tanto he trabajado en él y me he volcado y porque la ilusión que me hace haber publicado después de tantos años intentando, pues oye, ahora quiero que tenga su vida, como tú dices, lo más larga posible y yo me apunto a un bombardeo. Si me dicen vente a tal sitio a firmar o yo mismo soy el primero que lo busca, vamos, o vamos a presentar, pues mira, aquí que le he liado y ya yo quiero igual y aquí estamos. Porque el tema es muy bonito y está muy bien defendido. Entonces, bueno, pues ya que aprovecho para dar las gracias tanto a ti como a la librería Joker. Sí, gracias a ti. Que aquí estamos hoy. Sí. Después de 21, bueno, soy de letras. 3 años, ¿no? Sí. 3 años de trabajo, de repente el libro se acaba. ¿Y cómo te quedas una vez se acaba? Bueno, hay dos temas. Lo primero es que dicen que el libro, que los libros no se acaban, los libros se abandonan. Hay un momento en que lo dejas porque hay que cerrarlo. Y luego, pues claro, entiendo que ya entras a hacer un cómic, a hacer un libro, entiendo que hacer una película, entró casi de la obsesión, ¿no? De convivir con ello durante años y años. ¿Cómo afrontas el día después de decir, ¿y ahora qué? Pues como comentaba antes, es verdad que como esa última etapa estaba ya bastante agobiado porque tenía que acabarlo, entregar en fecha, el otro trabajo, pues tengo que decir que sentí un poco de alivio de decir, ay, pues mira, ya he acabado, ya he entregado, esto va para adelante, ahora les toca a la editorial pues, dedicarse a lo suyo, a editarlo, a revisar textos y demás. O sea que yo me sentí, pues, eso, un poco de alivio y bueno, el orgullo también de haber por fin acabado y tener ahí ese trabajo que me había costado sacar, pues eso, acabado al fin. Y luego, como lo lees, una vez lo acabas, ya no es tuyo. Y ya no eres autor, eres un lector. ¿Cómo lees tu obra después de publicar? Pues luego sí que es verdad que uno al final es crítico y siempre pues se saca cositas, ¿no? De esto podía haber hecho así, pero claro, cuando estás metido en faena pues llegas hasta donde puedes. Entonces, a ver, sentí por supuesto orgullo de haber sacado adelante. Durante el proceso de trabajo a veces pues saqué dibujos o composiciones o cositas que decía, mira, pues me ha salido bien. Quiero decir, al final a veces no quiero hacer un Mr. Wonderful, pero al final a veces te pones a trabajar y poniéndote lo sacas. O sea, al final ha sido pues eso, ha sido bonito ver ese proceso y trabajarlo y eso sorprenderme, pero bueno, como digo, pues
A veces te sale algún fallito que dirías, esto lo haría de otra forma, y otras veces pues dices, mira, qué bonito esto otro, ¿no? Un poco ahí, lo de siempre, ¿no? De los autores. ¿Y después de Chillida? Pues después de Chillida, buena pregunta. Pues además es que es curioso que yo siempre hago sobre todo más infantil y ahora mismo lo que más he hecho es pues divulgación, porque en otro proyecto que he trabajado hace poco, que eran 6 páginas para un proyecto colaborativo, pues igual era un tema de divulgación de nuestra historia. Entonces digo, joder, al final lo que yo siempre he hecho mal no lo estoy llevando a puerto, digamos. Entonces igual tengo un proyecto así que empecé y que presenté hace poco a las subvenciones, aunque no hubo suerte, que sacó el gobierno para cómic, y ese es infantil, y bueno, pues yo creo que tiraré por ahí. Y no sé Cuéntanos un poquito más de ese proyecto colaborativo, porque hay grandes figuras del cómic implicados. Sí, pues es un proyecto que nace en Valencia, pues lo lleva el cabecilla, digamos que es un profesor de historia de allí, y hace unos años publicaron Lecciones robadas, que es un libro que habla pues de historias pues que sucedieron durante la Guerra Civil, durante la dictadura, digamos, y luego la llegada de la democracia. Y lo que ellos intentan hacer es que esas historias que muchas veces en el instituto se pierden o no se dan con, ¿cómo decirlo?, que se dan un poco rápido, ¿no?, con el tema de la actividad, no sé qué, pues quieren que les llegue sobre todo a los jóvenes. Entonces, después de unos años, dijeron, ¿por qué no hacemos un cómic de esto? Una versión en cómic. Entonces, ahí hemos entrado bastantes autores y autoras. Cada uno hemos hecho una de esas historias, lo hemos trasladado al cómic en 6 páginas. Eso pueden ponernos un poco los dientes largos. Sí, pues hay gente muy joven o sin experiencia, o como yo, que pues he publicado solo uno, está Darío Adanti, está el gran Carlos Jiménez, está Fermín Solís, por ejemplo, así de gente que es más conocida, y luego pues gente que acaba de terminar de estudiar, pero he visto la variedad y la calidad y, vamos, he visto el trabajo, no he visto el libro todavía, tengo muchas ganas de leerlo. Y saldrá en noviembre y creo que va a quedar bastante bonito. Pues a ver si se puede ver. Muy bien. Ahora el momento que todos habéis deseado, el momento de las preguntas. Si hay alguna pregunta del público, pues como todos queréis que nos lo dedique, yo el primero. Vamos a dar un fuerte aplauso a David.